Es muy importante para nosotros señalarles que tenemos a un experto de alto calibre el día de hoy, un experto internacional de Perú, de nombre Dino Carlos Caro Coria. Don Dino, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica. Es importante mencionarles que Don Dino va a desarrollar un tema sumamente interesante, un tema que es de mucha atención para las personas que están viendo esta jornada y particularmente porque él nos va a hablar de los elementos clave a la hora de realizar investigaciones internas y sus reportes por parte de los sujetos obligados. Y esto, por supuesto, que va de la mano con las últimas normas ISO que han salido en relación al tema de cumplimiento y su exposición entonces va a tratar y desarrollar este tema tan importante para los efectos de el cumplimiento normativo en el sector financiero. Don Dino Carlos Caro Coria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor en Derecho Penal y Compliance en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. También, don Dino, en su amplio bagaje académico, es especialista en Compliance por AENOR Madrid. En este momento, don Dino se desempeña como CEO en Caro y Asociados, es director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa CEDPE y es presidente también de la Asociación Peruana de Compliance. Es miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano en la Universidad de Göttingen, Alemania, y es miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca. Además, es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, AIDP, Grupo Peruano. Muchísimas gracias a don Dino por estar el día de hoy acompañándonos. Es una persona que es de verdad un especialista en el tema que va a desarrollar y esperamos sacarle muchísimo provecho a todo el conocimiento que don Dino tiene y quiere compartir con todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias y bienvenido. Don Dino tiene 40 minutos para efectos de la exposición que usted nos va a realizar y posteriormente los participantes podrán realizar preguntas que pueden ir realizando desde el primer momento de la charla. Se va a ir tomando nota de las mismas para efectos de que don Dino nos pueda ilustrar con su sapiencia al final de la charla. Muchísimas gracias, don Dino, bienvenido y lo dejo entonces en el micrófono. Gracias. Bien, Amy, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa que has realizado. Para mí es un verdadero honor y un placer acompañar a la Comisión de Compliance o de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, que según me he podido enterar tiene 140 años, ¿no? Una larga trayectoria, y creo que es una ocasión para poder, digamos, impulsar el desarrollo del compliance, no solamente, digamos, desde la perspectiva penal, sino ir más allá, ¿no? Yo soy penalista de formación, pero introducido en temas de compliance que obviamente van mucho más allá del derecho penal. Y uno de los temas que trataré ahora es precisamente el de las investigaciones internas, ¿no? Las llamadas internal investigations, y estas, digamos, con todos los problemas que genera, todas las cuestiones que genera, ha recibido en los últimos días, como ya ha adelantado Amy, un impulso. Precisamente el mes pasado, el mes de julio, se ha aprobado y difundido la norma ISO 37002 dedicada a los canales de denuncias. Bueno, entonces todos podrán preguntarse preliminarmente, oye, pero no es lo mismo canales de denuncias que investigaciones internas. Obviamente que no. El canal de denuncia es una de las vías, quizá la principal, por la cual empieza una investigación interna. Pero claro, la ISO, aunque lleva por rótulo canales de denuncias, trae consigo el tratamiento de todos los demás procesos, desde la recepción de la denuncia y cómo la tienes que tratar, es decir, cómo la tienes que investigar, cómo la tienes que reportar, de manera que hay, digamos, dentro del sistema ISO 37002,
una suerte de regulación, que es obviamente soft law, en torno a lo que son las investigaciones internas. Cuestión introductoria, súper importante. Como dice mi colega Juan Pablo Montiel, profesor argentino, experto en compliance, tiene un centro, digamos, de difusión del derecho penal económico del compliance que se llama CRIMIN. Él, en sus investigaciones sobre la materia, ha puesto relieve que el compliance es algo así, perdón, las investigaciones internas son algo así como el patito feo del compliance. El patito feo del compliance porque casi nadie las ha estudiado. Todo el mundo está pensando en los mapas de riesgos, todo el mundo está pensando, digamos, en las cuestiones relativas, digamos, a la forma de elaborar los reportes, pero muy poco se ha tratado, muy poco se ha trabajado en relación, digamos, a esta problemática de las investigaciones internas. Entonces, pareciera que estamos ahí ante un mundo o ante un, digamos, ámbito donde todo puede suceder, ¿no? Una suerte de caja negra, ¿no? Una suerte de caja negra. Y eso no es así. Eso no es así. Y justamente la norma ISO, dedicada al whistleblowing o canales de denuncias, ya ha puesto, digamos, los problemas sobre la mesa para efectos de poder discutir esto. Este bloque es un bloque relacionado con lo que es prevención del lavado de activos. Y la prevención del lavado de activos tiene una regulación súper interesante, porque a diferencia de otros ámbitos del compliance en materia de lavado de activos, las regulaciones generan sistemas de comunicación hacia afuera. Es decir, los sistemas de compliance obligatorio, como lo es el de prevención del lavado de activos, donde hay sujetos obligados, que no tienen la opción de hacer o no hacer compliance, simplemente tienen que hacer compliance sí o sí. Estas entidades que tienen que hacer compliance los sujetos obligados, una vez que identifican, por ejemplo, una operación sospechosa, la tienen que reportar. Y eso, comparativamente hablando, puede variar. En algunas legislaciones esto se reporta directamente al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, es decir, al persecutor del delito por cuenta del Estado. En otras legislaciones esto va a un organismo administrativo que es la Unidad de Inteligencia Financiera o el nombre que se le parezca. O en otras legislaciones esto va a entidades también administrativas, pero que no están rotuladas como Unidad de Inteligencia Financiera, sino comisiones que tienen que ver con el tratamiento para este tipo de investigaciones. Como fuera, ¿no? Reporte al Ministerio Público o reporte a una Unidad de Inteligencia Financiera, la regulación lo prevé, obliga, ¿no? Es decir, al final de la investigación interna, donde se ha detectado una operación como sospechosa, el compliance officer, el sujeto obligado, tiene que realizar un reporte de operación sospechosa a través del canal correspondiente. En algunos países esto incluso está penalizado, porque si el oficial de cumplimiento no da lugar, no satisface esta obligación, podría ser investigado penalmente por el delito de omisión de reporte de operación sospechosa. Hay países que tienen una tipificación específica de esto como delito, mientras que en otros países como Colombia, por ejemplo, o España, el no hacer un reporte de operación sospechosa, el no cumplir con esta función, puede ser identificado como un acto de colaboración o cooperación omisiva en un hecho de blanqueo de capitales cometido por un tercero. Y sí puede ser calificado como un acto de participación en el lavado de activos. Ahora bien, esta ISO 37002, dedicada a los canales de denuncias, es aplicable a los casos de compliance obligatorio como el blanqueo de capitales, como a los casos de compliance voluntario. De hecho, en Costa Rica se aprobó en el año 2019 el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. Y ese régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, que ya está previsto en la ley, ha dado lugar a múltiples discusiones, evidentemente, sobre cuáles son los componentes del compliance, porque hasta donde he podido ver, yo no soy un experto en derecho costarricense, pero hasta donde alcanzo a ver, en Costa Rica, el contar con un sistema de cumplimiento robusto puede significar una disminución de la sanción para la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica puede ver su pena reducida, la sanción reducida como consecuencia de contar
con un sistema de cumplimiento robusto, idóneo, eficaz, ¿no? Bueno, como fuera, país al que vayamos, sea España, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, entre otros, o México, que tiene un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas, lo cierto es que los canales de denuncia son un factor clave. Decía yo al principio que los canales de denuncia son la vía de inicio, el punto de inicio para una investigación interna. Evidentemente, una investigación interna también puede partir fuera de un canal de denuncia, puede, digamos, iniciarse como producto de un informe interno de un área de la organización, puede también provenir de un hecho conocido a través de las noticias, es decir, los news, la prensa, pero en la práctica, más del 50% de los casos que se procesan y se conocen por parte de la justicia tienen su origen en los canales de denuncia, por ello su importancia. Por eso se habla, bueno, en inglés la expresión es whistleblowing, ¿no? Whistleblowing es canales de denuncias, es decir, sistemas de denuncias internas, ¿no? Y acá tienen ustedes la carátula, ¿no?, de la norma ISO, que es de julio del año 2021, y sobre ello voy a hablar a la sazón de todo este tema que se me ha asignado, que es el tema de las investigaciones internas. ¿Qué es un whistleblower, no? Un whistleblower, esta ISO, por cierto, todavía no está traducida, ya será traducida en los próximos días, pero esto no va a tardar. Probablemente en los próximos días aparezca ya traducida en la página de AENOR, ¿no?, que es el Sistema de Normalización Español, como una norma ISO ya para el sistema español. Aparecerá seguramente en la mayoría de nuestros países en los siguientes días o semanas, dado que el compliance ahora tiene una velocidad inusitada. Bueno, dentro de este ámbito, pensemos, digamos, en el origen de la expresión. ¿Quién es un whistleblower, no? Literalmente, whistleblower, del inglés, implica, como dice Ragués y Vallés, el que toca el silbato. Esto es algo parecido a los policías ingleses, ¿no?, que tocan el silbato para indicar, allá va el ladrón, allá está el delincuente, allá está la persona que... Entonces, el whistleblower es una suerte de denunciante. Hay expresiones peyorativas que nosotros podemos utilizar para la traducción, pues no hay una traducción específica. La traducción, digamos, que se puede usar peyorativamente, chivato, soplón o delator, pero también podemos usar expresiones algo más neutrales, como denunciante, informante, o como señala Ballesteros Sánchez, profesor de la Universidad de Salamanca, un alertador. Entonces, el whistleblower es el que te da el dato, el que te aporta la información para iniciar una investigación interna, para activar el sistema de cumplimiento. En esa perspectiva, hay que tomar en cuenta que la evolución del compliance en estos tiempos implica el tratamiento ya detallado de cada uno de los elementos del sistema de cumplimiento. Como antecedente hay que recordar una cosa, ¿no? La primera norma sobre sistemas de gestión en compliance fue la ISO 19600 del año 2014, adaptada a muchos países. Probablemente en Costa Rica ya se cuente con una traducción propia del sistema de normalización costarricense. En el caso de Perú tenemos también la norma ya traducida desde hace varios años, con adaptaciones, digamos, lingüísticas para Perú. Pero ya esta norma, la ISO 19600, ya hablaba, ¿no?, de los canales de denuncias, pero no los regulaba. Lo mismo la reciente norma ISO 37301, la que acaba de salir también este año. Hace pocos meses, en abril, se ha aprobado y difundido la ISO 37301, ya está traducida al español, sobre sistemas de gestión en compliance, que ha reemplazado totalmente a la 19600. La 19600 ya, digámoslo así, quedó sin efecto, ha sido, entre comillas, derogada por la 37301. Y la 37301 también habla de la necesidad de contar con canales de denuncia y hacer investigaciones internas. Normas como la ISO 31022 del año 2020, de gestión de riesgo legal, esta no está traducida, también pone de relieve la necesidad de contar con canales de denuncias. Igual también, por ejemplo, la norma UNE 19601 de compliance penal o criminal compliance, o la norma UNE 19602 de tax compliance o compliance tributario, o la tan apreciada, ¿no?, la tan apreciada ISO 37001 de gestión antisoborno. Lo que quiero decir hasta acá es que todas las normas ISO de consumo y normas, digamos, técnicas como la
la de Criminal Compliance o Tax Compliance, son normas que reconocen la necesidad de que los canales de denuncias sean incorporados como parte del sistema de gestión de compliance. Sin embargo, no es hasta la 37.002 que recién esto se desarrolla y se dice cómo. Ahora, hay muchos problemas detrás del whistleblowing. Detrás de todo este sistema de whistleblowing hay muchos problemas. Hay primero problemas de legitimidad, ¿no? Que acá no discutiremos por razones de tiempo, pero que tiene que ver con esa pretensión del Estado de convertir a los ciudadanos en potenciales denunciantes. Es decir, si tenemos canales de denuncias en temas, por ejemplo, de corrupción, blanqueo de capitales, lavado de activos, en los sistemas de gestión de compliance obligatorio, es porque el Estado quiere algo. El Estado quiere que los ciudadanos se conviertan en denunciantes. Quiero poner acá una anécdota, ¿no? Una anécdota. Yo recuerdo un amigo que ponía el ejemplo de la anciana alemana, ¿no? La anécdota de la anciana alemana es esta, ¿no? Hablábamos un día con un colega alemán de por qué en Alemania no hay tanta corrupción como en otros países, siendo también un país europeo, estando en el centro de otros países con tasas de corrupción destacadas. Pero Alemania no, tiene un sistema propio. Y bueno, este amigo me ponía el siguiente ejemplo. Me decía, mira, en Alemania el ciudadano siempre está atento a lo que pasa en la vía pública, a lo que pasa en el día a día. Y puso este ejemplo, ¿no? Si vemos un coche mal estacionado en Alemania, lo más probable es que las ancianas o ancianos, podríamos decir también, retirados, que tienen un poco más de tiempo libre, se asomen a la ventana, vean y llamen a la policía para que remolque el carro o para que impongan una multa, impongan una sanción. Claro, es un sistema, me refiero al sistema social, donde las personas llevan en el ADN, por decirlo de alguna manera, muy bien, la necesidad de comunicar a las autoridades los incumplimientos de la ley. Claro, eso como cultura general no pasa en todos lados, ¿no? En nuestros países, me refiero a la región Latam en general, convivimos con la corrupción, convivimos con las infracciones, y bueno, en la medida que nosotros no tengamos nada que ver con eso, nos da lo mismo, ¿no? Nosotros decimos paso de lado, paso de costado, no es mi problema, se acabó, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Estado frente a esto? El Estado lo que quiere hacer es motivar que los ciudadanos se conviertan en potenciales denunciantes, y más aún que eso. Porque el Estado, además, en estos sistemas de compliance obligatorio como el lavado de activos, impone a los bancos, por ejemplo, contar con un compliance officer. El oficial de cumplimiento pagado por el banco es el factor de conexión con el Estado. Porque, claro, lo que no detecta la policía, lo que no detecta el fiscal, lo tiene que detectar el oficial de cumplimiento y reportarlo al Estado. Tiene deberes de reporte de operaciones sospechosas. Bueno, entonces el Estado no solamente quiere que nos convirtamos en potenciales denunciantes, sino en el caso de los sujetos obligados, quiere además de que estos hagan parte de su trabajo. Y acá entra nuestro problema. Porque hacer parte del trabajo no es solo denunciar, o no es solo reportar a la autoridad, es tratar la denuncia. Tratar la denuncia. Es decir, parte de la investigación la tiene que hacer el privado. Parte de la investigación la tiene que hacer el particular. La investigación interna, que puede ser corta o larga, según el caso, según la complejidad de la organización, según sus recursos, parte de esa investigación, parte de los costos de descubrir y perseguir el delito son asumidos por un particular. Sobre eso volveré dentro de un momento, pero esto genera evidentemente cuestiones de legitimidad. Hay también cuestiones jurídicas, ¿no? Y acá voy a poner algunos ejemplos. El anonimato, la confidencialidad o la reserva de la identidad. Esto ya depende de verdad de cada regulación, ¿no? Cuando hay un denunciante que gatilla una investigación interna, ese denunciante puede ser anónimo o simplemente puede ser confidencial su identidad. Ojo, anónimo significa de que yo puedo hacer la denuncia poniéndome como nombre el Chavo del Ocho. Y eso es anónimo. Quien reciba la denuncia y diga firma el Chavo del Ocho sabe que es un anónimo, un seudónimo. No estoy dando mi nombre, estoy diciendo Carlos Caro. Estoy poniendo ahí en el ejemplo el Chavo del Ocho o Pinocho, ¿no? Puedo hacerlo así.
Y hay sistemas que pueden soportar eso, porque la regulación lo permite. Como que hay sistemas que no lo soportan. Legislaciones que dicen, no, eso no es posible. Yo te garantizo confidencialidad, no anonimato. No me vengas con denuncias sin nombre propio. Tienes que poner tu nombre, tengo que saber quién eres. Muy bien. Y producto de eso, tengo que poder identificarte. Lo que yo te garantizo es la confidencialidad o la reserva de identidad, no te garantizo el anonimato. Bueno, hay aplicaciones para todo, ¿no? Hay aplicaciones, ya existen las aplicaciones, para tratar las denuncias de forma confidencial o de forma anónima. Ya tú eliges, ¿no? Hay organizaciones que pueden adquirir un software sencillo, no es tan caro tampoco, para tratar el anonimato, la confidencialidad, ¿no? De modo que el denunciante puede elegir ahí, ¿no? Denuncia anónima o denuncia confidencial. Claro, si es anónima, puedes poner el nombre que tú quieres. Puedes chatear con el investigador, chatear, comunicarte con él, hacer una videollamada, no videollamada, perdón, sino hacer una llamada. Bueno, si quieres puedes encender la cámara o no, eso ya depende de ti, pero ya estarías revelando tu identidad, si es que vas a hacer un anónimo. O puedes hacer también una denuncia bajo confidencialidad, puedes chatear, también tener videollamada, lo que fuera, con los investigadores, ¿no? Ya es esa decisión, digamos, del denunciante, ¿no? El denunciante tiene, digamos, la opción de ingresar al sistema y que es muy amigable y poder, digamos, tratar esto de acá, ¿no? Otro problema, ¿no? La buena fe en los casos de falsos positivos o incluso denuncias falsas, ¿no? ¿Hasta dónde nuestro sistema de investigación interna puede soportar la mala fe o la buena fe? ¿Cuáles son los límites de la buena fe? Oiga, yo trabajo en un banco, ¿no? Y he escuchado que mi compañero de trabajo, que trabaja en la oficina tal, es una persona que tiene un familiar que ha estado preso por corrupción o ha estado preso por narcotráfico. Muy bien, debo de reportar eso, vi el canal de denuncias y además me he dado cuenta de que este colega de trabajo es una persona que tiene signos exteriores de riqueza más allá de lo que su posición y su trabajo le permitiría. Y me he dado cuenta además de que de cuando en cuando recibe visitas de personas raras, ¿no? Los atiende, conversa con ellos en sus horas de almuerzo, etcétera, en la cafetería que está en la esquina. Ahí voy con la idea vuelvo sobre la idea de la anciana alemana o el anciano alemán, que todo lo cuenta, ¿no? Claro, eso debes de reportarlo, eso debes de contarlo. Muchos me dirán, bueno, que tengo un primo, no es culpa de él, ¿no? Además, en el derecho penal rige la responsabilidad individual. Claro, pero si a eso le sumamos signos exteriores de riqueza, si a eso le sumamos los encuentros sospechosos, entre comillas sospechosos, porque es algo subjetivo, en la cafetería de la esquina, ya tenemos tres cosas, ¿no? ¿Una denuncia sí es de buena fe? ¿Soporta los límites de la buena fe? ¿O es una denuncia fundada en pura subjetividad? Esos límites hay que reconocerlos y explicarlos, ¿no? Porque cuando tú implementas un canal de denuncias, tiene que ser muy claro respecto del tipo de denuncias que puedes recibir, la calidad de la información. Y esto puede dar lugar a falsos positivos, creer que hay algo sospechoso y bueno, tras investigar rápidamente te das cuenta que no hay nada. Este es un tema entonces que tiene que ver con los límites y riesgos que va a soportar tu sistema de denuncias, el control interno, canales internos, investigaciones internas. O puede haber también casos de absoluta mala fe, ¿no? Denuncias falsas, ¿no? Denuncias falsas que dan lugar a investigaciones. Yo recuerdo un caso hace más de 10 años, una empresa petrolera, transnacional, canadiense, recibió la denuncia por el canal interno de una persona que decía que había habido un caso de corrupción. La empresa gastó muchísimo dinero, contrató una de las Big Four, vinieron los abogados canadienses a Perú a hacer la investigación interna. Bueno, y la verdad que nunca hubo prueba de nada. Es decir, nunca hubo prueba de nada, nunca se probó que había, digamos, tal corrupción interna o externa, nunca se probó nada de eso. La investigación concluyó en que el denunciante, que no fue anónimo, ni siquiera pudo probar un elemento, un indicio de que haya habido corrupción. No lo pudo hacer. ¿Cuánta plata gastó la organización? ¿Cuántos recursos desplegó para ello? Y era una empresa que tenía que hacerlo porque es una empresa sujeta a la FCPA, ¿no? De Estados Unidos. Es decir, las multas podrían ser muy grandes
si es que esta empresa, digamos, no cumple con los estándares mínimos de cumplimiento. Bueno, entonces eso pasó. ¿Y qué había sucedido además? Que esta persona estaba muy molesta porque lo habían despedido. Lo habían despedido, entonces por venganza había hecho esta denuncia, aparentemente, ¿no? ¿Hasta dónde se puede soportar eso, no? Otras cuestiones legales, ¿no? Protección de datos personales, ¿no? El procesamiento de la noticia criminis y las mínimas garantías que deben de imponerse en las investigaciones internas, tanto para el denunciante como para el denunciado. Es decir, el tema de protección de datos personales, ¿no? Toda la información que tú otorgas como denunciante y que tiene que ver con tus datos personales y los de terceros, ¿no? Porque el denunciante puede tener información, por ejemplo, de estados bancarios de otra persona, que es información sensible, puede tener información sobre llamadas telefónicas de otra persona, que son datos sensibles, o datos médicos, datos confidenciales, privados, etcétera, a dónde va, dónde se aloja, dónde vive, información que no necesariamente tendría que tener la empresa a través de una investigación interna. Protección de datos, ¿no? Otro tema, ¿no? Las mínimas garantías, el debido proceso, ¿no? Hoy en día ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, digamos, funciona precisamente en Costa Rica, ha dejado muy en claro que las garantías judiciales rigen también para las investigaciones privadas. Es decir, el debido proceso no es un atributo exclusivo de los procesos ante el Estado, también rigen en las investigaciones privadas. Entonces, si una empresa, una organización hace una investigación, esa investigación tiene que tomar de la mano un mínimo de garantías, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes obligar a declarar a una persona en una investigación interna, no la puedes obligar a declarar. Si esa persona quiere tener un diálogo contigo, una conversación, y tú la estás grabando, de repente al grabarlo estás cometiendo una infracción por el tema de la prueba ilícita, si no le has pedido su consentimiento. O si esta persona tiene la posibilidad de guardar silencio como derecho constitucional, se lo tienes que hacer saber. Entonces, el debido proceso en las internal investigation, la salvaguarda de la cadena de custodia, ¿no? La prueba, ¿cómo custodias tú la prueba, ¿no? La licitud de la prueba, tienen absoluta importancia en este ámbito, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si en la investigación interna el empleador toma los correos electrónicos del empleado sin su consentimiento, ¿no? Bueno, en muchos países, no sé cómo será en Costa Rica, pero en muchos países eso daría lugar a un problema de prueba ilícita, porque los correos electrónicos, en principio, la información que está ahí es de propiedad, forma parte de la confidencialidad, forma parte, digamos, de la integridad de la propia persona. Es decir, forma parte, digamos, de su intimidad personal, ¿no? Y ahí podemos entrar en todos los matices para discutir. Algunos me dirán, oye, es que depende, ¿no? Porque si se trata de un correo electrónico de la empresa o de la organización pública en la cual él trabaja, entonces, bueno, ese correo electrónico está para las cosas de la empresa o de la organización, no para temas privados y menos para delinquir. Por supuesto que sí. Y tú puedes poner en tus políticas internas y comunicarle al trabajador que los correos electrónicos son de uso exclusivo y que la empresa podrá acceder a esa información. Claro, te estás curando en salud, en cuyo caso, como dice Dan Nieto Martín, el trabajador, el colaborador no tiene una expectativa de confidencialidad respecto a esa información. Entonces, ¿eso quita el hecho de que le tengas que pedir permiso? Puede ser que sí, depende cómo está escrito el contrato de trabajo o si las políticas internas han sido debidamente comunicadas. De lo contrario, podría haber una infracción a la cadena de custodia o podría haber una infracción a lo que es la prueba lícita. Entonces, y eso puede tener consecuencias en el proceso penal, por ejemplo, si se gatilla una investigación por corrupción o blanqueo, porque la prueba sobre la cual has construido el caso de la investigación interna está dañada o está manchada por rasgos de ilicitud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se encuentra dentro de los correos electrónicos información bancaria, que en varios países está protegida por el secreto bancario. ¿Esto se puede utilizar? O se encuentra, por ejemplo, en el correo electrónico una serie de fotografías o documentos que no tienen nada que ver con la investigación interna, pero se puede utilizar como dato de contexto para identificar los signos exteriores de riqueza de alguien.
Eso se puede utilizar o es prueba ilícita. Son temas para la discusión, ¿no? Son temas para la discusión y que tiene esto que verse a la luz no solamente las normas ISO y las garantías que puedan haber en los sistemas internacionales, sino también es algo que se tiene que hacer adaptando digamos, la solución a la regulación nacional o local, ¿no? Bueno, hay normativas en consecuencia nacionales y supranacionales que recogen estas cuestiones relativas a los sistemas de whistleblowing y tratan de resolverlas. Por ejemplo, en Europa está la famosa directiva 2019-1937 del 23 de octubre del 19 sobre la protección de personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, ¿no? Y que debe transponerse en los estados de la Unión Europea hasta el 17 de diciembre del 21. Y ahorita en España, bueno, ahora están de vacaciones, agosto en España es sagrado, pero seguramente a partir del otro mes va a continuar el debate en torno a cómo adaptarse a esta regulación, teniendo en cuenta la norma ISO 37002 que acaba de salir y que estamos acá comentando. La ISO 37002 contiene una perspectiva más global, evidentemente, ¿no? Tiene como fundamento principios como la confianza, imparcialidad y protección, ¿no? Confianza en el sentido de que la información se tiene que custodiar, la información se tiene que mantener indemne, es decir, no puede existir filtraciones, es decir, tiene que manejarse esto con confidencialidad, tiene que haber imparcialidad, la persona que esté a cargo de administrar los canales internos o la propia investigación interna tiene que actuar con imparcialidad, sin sesgos, y protección. Y el principio de protección toca protección al denunciante. Estoy más que seguro que en Costa Rica hay muchas normas, ¿no?, sobre protección a los denunciantes, por ejemplo, por casos de corrupción, por casos de blanqueo, crimen organizado, o por casos, digamos, también de maltrato a la mujer, etcétera. O sea, las regulaciones en estos años han evolucionado mucho en torno a lo que es la protección de los testigos y denunciantes, ¿no? Bueno, y eso es algo que también está íncito en la ISO 37002, ¿no? No es casual por eso, no es casual que la propia ISO 37002 señala que los responsables, ¿no?, de realizar las actividades relacionadas con la protección, el apoyo y la investigación interna deben contar con las llamadas habilidades blandas, ¿no? Empatía, comunicación, imparcialidad, etcétera, ¿no? Cosas que el sistema ISO recomienda para estos fines. La estructura de la norma ISO 37002 es estandarizada. Es una norma estandarizada porque, digamos, esto ya lo he comentado en varias ocasiones, hasta por escrito, el sistema ISO es un sistema que podríamos denominar de soft law, ¿no? Soft law son las llamadas normas blandas, que no tienen, digamos, la condición de un tratado internacional. Son normas que, digamos, no son obligatorias, son normas de calidad, por lo tanto están sujetas a la llamada espiral de Deming, ¿no? Algunos le llaman círculo, yo prefiero hablar de espiral. La espiral de Deming es, digamos, el llamado círculo virtuoso de la calidad, ¿no? En el círculo virtuoso de la calidad, el objetivo es la mejora continua, ¿no? Entonces, en ese objetivo de la mejora continua, de lo que se trata es, digamos, de evaluar el contexto, hacer un planeamiento, ejecutar las actividades y luego evaluarlo. Y así progresivamente. Yo hablo de espiral porque la mejora implica un engrandecimiento del sistema, no dar vuelta en lo mismo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de la espiral virtuosa más que del círculo virtuoso, ¿no? La espiral virtuosa, el círculo de Deming. Bajo esa perspectiva, las normas ISO en compliance, si uno ve los índices, son muy parecidos, ¿no? Hay una parte que es el alcance, referencias normativas, términos y definiciones, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación de desempeño y la mejora. Es decir, los índices son parecidos, claro, los contenidos van variando según el tipo de norma, que en este caso es la 37002. Ahora, yendo a la cuestión de la operación, que es lo destacado acá, ¿no? La norma ISO diferencia 4 fases, ¿no?, o procesos que debe incluir todo sistema de gestión de canales de denuncia. Y esos procesos o fases son 4. Son 4. Y esto es algo novedoso porque no se había dicho antes en los sistemas ISO. Primero, tiene que ver con la parte de la recepción de la comunicación de un incumplimiento, es decir, cómo recepcionas tú la información. Lo segundo tiene que ver con la evaluación de dicho reporte. Lo tercero
tiene que ver con el tratamiento de los reportes de incumplimiento, que es ahí donde tiene lugar las investigaciones internas, es decir, el ámbito, el contexto para las investigaciones internas en la fase 3, el tratamiento de los reportes de incumplimiento, cómo los trato, cómo los investigo. 4, la conclusión, ¿no? La conclusión de los reportes, a qué conclusión llego y qué debo de hacer después, ¿no? Hablemos rápidamente de cada uno de ellos, ¿no? La fase 1 y la 2 es lo que solemos denominar en compliance el triaje, ¿no? El triaje. Es algo así como cuando tú vas a la clínica, al hospital, antes pues te recibían, entrabas de frente a consulta o emergencia, ¿no? No, ahora quieren saber cómo llegas, ¿no? Porque si te mueres, quieren saber si tenías una causa previa o no, ¿no? Si desmejoraste, quieren saber si ya venías desmejorado o si desmejoraste dentro del hospital o la clínica, ¿no? Te hacen el triaje, ya no te reciben ahora por recibir, ¿no? Me imagino que en Costa Rica pasa esto, como en muchos países, que te hacen el triaje. Te toman la temperatura, te toman la presión, ven si tienes un corte, un dolor, es decir, hay una, digamos, información inicial sobre cómo estás ingresando tú al centro hospitalario, centro de salud. Igual es acá. El triaje son la fase 1 y la fase 2. El triaje, vamos a ver qué tan serio es el tema. Porque dependiendo del triaje, en una clínica o en un hospital ven a qué zona te derivan, ¿no? Si es abdominal, te pueden derivar un médico de emergencia o por consulta que tenga que ver con estos males, ¿no? Un gastroenterólogo, por ejemplo, ¿no? O no, tienes el hueso roto de frente, ¿no? De frente vas a la parte de traumatología. O si tienes, por ejemplo, un problema de descompensación, medicina interna. O si tienes, por ejemplo, un golpe por un accidente y necesitas una cirugía urgente porque tienes un corte, vas de frente a todo lo que es la parte de cirugía. Bueno, ese es el triaje. Igual es acá, ¿no? Entonces, hay una fase 1 que es la recepción de la comunicación de un incumplimiento, ¿no? ¿Cómo tú tratas esa parte? Esa parte puede tener que ver con un tratamiento interno o externo. Es decir, el canal de denuncia que se llama interno también podría ser externo. Es decir, pero sigue llamándose interno porque es de la empresa. Me explico. Hay varias empresas en el mercado que dan el servicio de canales de denuncia y te dicen, mira, yo te voy a hacer o te voy a dar el servicio de canales de denuncia, que es un software, tú me pagas al mes, así como pagas Spotify o Netflix, pagas tu suscripción mensual, muy bien, para que lo puedas utilizar, ¿no? Y en ese software, tus empleados van a poder denunciar, empleados, colaboradores, clientes o proveedores pueden hacer su denuncia, ¿no? Yo la voy a recepcionar y esto está garantizado porque la información está en la nube, la información no se pierde, va a salir ahí la fecha, etcétera. El sistema decidirá, según la ley, si puede ser anónimo o confidencial, y el sistema soporta toda esa información. Entonces, esa parte es recontra importante porque como esto es lo que gatilla la investigación, esto puede dar lugar a que la información fluya bien o fluya mal. Me explico, ¿no? Puede ser que el denunciante tenga solo una versión verbal o tenga documentos, tenga fotografías, y la persona que lo administra tiene que ser un súper profesional porque tiene que incentivar esa entrega de información. Si tú pones ahí a administrar a una persona que no tenga habilidades mínimas, no tiene protocolos claros, esta persona puede desalentar la denuncia, ¿no? De pronto el denunciante nunca más te escribe. Tú le dices, señor denunciante, por favor, adjúnteme sus pruebas. Y puede decir, oye, ¿quién será el que me está escribiendo, no? El denunciante puede decir, seguramente no, le doy algo y lo voy a usar en mi contra. Bueno, esto tiene que estar tratado con protocolos, ¿no? ¿Cómo vas a tener la comunicación con el denunciante? ¿Qué le vas a proponer? ¿Qué le vas a ofrecer? El denunciante también puede ser una persona que quiera un beneficio, puede decir, oye, te doy esto, pero esto cuesta plata. ¿Cómo vas a reaccionar frente a este caso? O el denunciante te puede decir, ya mira, yo te doy eso, pero ¿qué me ofreces a cambio? No necesariamente dinero, pero dame protección. ¿Qué protección le puedes ofrecer si no la conoces? Todo eso tiene que estar protocolizado. Entonces, eso si el canal es externo, si el canal es interno puede ser un correo electrónico,
Puede ser también un buzón físico donde metas papelitos el día que tú quieras. Eso ya depende del sistema. O sea, no hay una norma que diga y obliga a esto, porque las organizaciones pueden ser grandes o pequeñas. El compliance se supone que tiene que existir como posibilidad no solamente para las grandes organizaciones, sino también para las organizaciones pequeñas, medianas, o lo que en algunas legislaciones llamamos microempresas, ¿no? Normalmente se habla de las MIPES, ¿no? Medianas y pequeñas empresas, pero en algunos países hay empresas tan pequeñas de 2, 3 trabajadores que les hemos puesto el nombre de microempresas. Bueno, en teoría el compliance podría ser algo así como algo que chorrea a todas las organizaciones, las grandes, las medianas, pequeñas y micro. Entonces no podemos estar pensando que todos van a tener plata para pagar eso. Fase 2, ¿no? La evaluación del reporte. Sea interna o externa, es decir, si lo hace externalizado o lo hace la misma organización, ahí viene el triaje porque ahí vamos a ver si es que esta información es de calidad, ¿no? Vamos a ver si la denuncia es seria o no. Porque puedes encontrarte ahí con denuncias que tengan que ver con aumento de sueldo, o alguien está denunciando a su jefe que tiene un amorío con alguien, o alguien está denunciando un caso más bien de discriminación en el trabajo, o alguien está denunciando que uno de los jefes tiene preferencias con otros. Claro, y según, digamos, el administrador del canal, y eso es súper importante, el administrador del canal dirá, bueno, esto lo derivo en verdad al tema laboral, a recursos humanos. O esto tiene que ver más bien con un tema de unidades de negocio. Pero claro, si alguien está denunciando corrupción, corrupción interna, corrupción externa, blanqueo, un acto ilegal en general, que ya puede ser delito, eso puede merecer todo un tratamiento. Y dependiendo de la seriedad de la información, se pasaría a la etapa 3, que es la etapa del tratamiento de los reportes de incumplimiento. Sobre esto la ISO dice poco. Y dice poco porque en verdad eso depende mucho de cada regulación. ¿Qué es lo esperado? Es algo que nosotros, bueno, yo vengo trabajando en compliance ya hace bastantes años, lo tenemos bastante desarrollado porque tienen que haber protocolos, ¿no? Tienen que haber protocolos internos de investigación. Y protocolos internos porque miren, por ejemplo, nos podemos encontrar con este pequeño problema, ¿no? Este pequeño problema. El problema de la posibilidad de anunciarle o no a las personas con las que tú conversas en la investigación interna que tienen derecho a guardar silencio. De ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, las investigaciones internas que hay por temas de corrupción, blanqueo, etcétera, las investigaciones internas normalmente están externalizadas. Una empresa contrata un despacho de abogados, una empresa contrata una auditora para que se encargue de la investigación interna. Claro, y en los Estados Unidos rige el llamado Miranda Statement, o el Corporate Miranda Warning, o el Avion Warning, ¿no? ¿Qué es esto, no? Ustedes seguramente han visto las películas, ¿no? Las películas americanas, cuando un policía detiene a alguien, traducido al español, dice, usted queda detenido por tal hecho, lo que fuera, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que usted diga podrá ser utilizado en su contra, tiene derecho a tener un abogado de su elección, y si no tiene dinero, el Estado le pagará. Bueno, parte de esa locución es el Corporate Miranda Warning. El Miranda Warning tiene que ver con un caso en los Estados Unidos donde se discutió la cuestión relativa a, digamos, el nemo tenetur, diríamos, en el sistema romano-germánico, o el derecho a guardar silencio, ¿no? El derecho a, digamos, a no autoincriminarse. El nemo tenetur se ipsum prodere es un principio con un adagio en latín que tiene que ver con que nadie está obligado a traicionarse a sí mismo, ¿no? Nadie está obligado a declarar en su contra. Por eso el policía de la película dice, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga usted podrá ser usado en su contra. Bueno, haciendo corto el cuento, en los Estados Unidos los abogados en las investigaciones internas suelen usar el Corporate Miranda Warning. Por ejemplo, si yo estoy investigando un caso de corrupción y creo que un gerente está involucrado, cuando entrevisto al gerente tengo que decirle, señor gerente, yo no estoy actuando acá como su abogado, sino como abogado de la empresa. Usted tiene derecho a, si quiere no responder, si quiere puede responder y colaborar, pero también tiene derecho a no responder. Si usted quiere venir a acompañar a un abogado, lo puede hacer. Muy bien. Y tenga usted claro
que lo que usted diga no está cubierto por el secreto profesional, porque yo no soy su abogado, yo soy el abogado de la empresa que estoy haciendo una investigación interna. Por lo tanto, lo que usted diga, yo lo puedo reproducir como investigador interno en un tribunal. No está protegido por la confidencialidad abogado-cliente, no está protegido por ninguna regla que me impida a mí declarar como testigo ante un tribunal. Un expert witness, ¿no? Yo he sido contratado para hacer una investigación interna como expert witness y en consecuencia puedo declarar lo que usted está diciendo. Claro, seguramente en nuestros países todos nos asustaríamos, ¿no? Y después de todo lo que me han dicho, yo no declaro, no digo nada, me quedo calladito. Seguramente no colaboro. Bueno, y eso es porque en los Estados Unidos es una regla dura, es una regla dura. Si el abogado no cumple con eso, el investigador no cumple con eso, puede incurrir en responsabilidad profesional, civil, etc. Muy bien. Entonces, si tú quieres garantizar el debido proceso, si tú quieres garantizar, digamos, que tu sistema de cumplimiento funcione de acuerdo a la ley, tienes que hacer eso. De lo contrario, lo que puedes tener son investigaciones sesgadas, ¿no? Donde al final los abogados de la defensa pueden dejar sin efecto una prueba y digan, bueno, mire, el abogado lo entrevistó, el abogado externo lo entrevistó, muy bien, y mi cliente dice que lo obligaron a declarar, que lo asustaron, que le dijeron, firma acá tu renuncia, que ya te hemos detectado, que ya sabemos todo de ti, un poco más tipo mafia, ¿no? Firmas acá tu declaración o te vas preso. Claro, entonces, claro, a un ciudadano de a pie, a un ciudadano cualquiera lo pueden sorprender y le pueden hacer firmar cualquier cosa, ¿no? Claro, y así no sea, y eso no está registrado, no está protocolizado, la empresa se corre riesgo. Porque luego la prueba puede ser una prueba que sea declarada ilícita, o aunque no sea declarada ilícita, ya queda manchada, sesgada, en duda. Todo eso tiene que estar regulado. Entonces, no es un tema sencillo el tratamiento de estos reportes de incumplimiento. Tiene que haber unas mínimas garantías, tiene que haber un mínimo proceso, sin que esto implique, por un lado, burocratizar tampoco la investigación, porque no es que estamos acá haciendo una investigación judicial, es una investigación interna, es una investigación privada, pero que tiene que respetar mínimos protocolos. He puesto el ejemplo del Corporate Miranda Statement, o Warning, que es la advertencia de Corporativa Miranda, pero podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Si alguien recuerda la famosa película, el libro, ¿no? Que luego fue película, El misterio de Faumbulot. En la película famosa El misterio de Faumbulot, basada en un libro sobre un caso real, justamente uno de los puntos de discusión en los años 70 era en torno a la potestad que tenía un investigador privado, que en este caso era la defensa, los denunciantes, de poder seleccionar la prueba, ¿no? Que era un caso en el cual se imputaba al señor Faumbulot haber cometido homicidio en contra de su esposa. Bueno, la denuncia la promueve la familia, la denuncia la promueven, digamos, los hijos de la esposa que estaba ya cerebralmente muerta, y la hacen de la mano de información que había sido recogida por investigadores privados y sus abogados, ¿no? Claro, y entonces el caso se cae, digamos, se anula la sentencia, se anula la condena, justamente porque se había violado el debido proceso en esa investigación interna. La defensa estuvo a cargo del famoso abogado americano, profesor de Harvard, que es el profesor Alan Dershowitz, ¿no? Que es el autor, por cierto, del libro, ¿no? El misterio de Faumbulot, Faumbulot Mystery. Bueno, entonces él ganó el caso ante la Corte Suprema Estatal. En apelación se declaró, digamos, la nulidad del fallo de la condena porque la investigación privada había violado, digamos, el debido proceso. Claro, entonces, con reglas como estas es fundamental que toda esa fase interna, el punto 3, no sea una caja negra, no sea una black box, o sea, no sea una caja negra que no sepamos qué va a pasar. Esto tiene que estar protocolizado. Y protocolizarlo implica escribir reglas, ¿no? Para saber cómo se va a tratar esto, cuáles son las garantías mínimas que pueden, por un lado, permitan llegar a un buen resultado, un resultado de calidad, acorde, vamos a decirlo en términos generales, a la justicia, a la verdad, hasta donde quepen esas expresiones, y por otro lado, garanticen los derechos de las personas que pueden ser objeto de esa investigación, de cara a lo que puede significar
la calidad de tu aporte, ¿no? Para el sistema de cumplimiento, porque si esta información luego tú se la vas a trasladar a las autoridades, tiene que ser a través de mecanismos que sean acordes con la ley y la Constitución. Parte final, ¿no? La conclusión de los reportes. Los reportes pueden concluir de muchas formas. Pueden concluir en que es un falso positivo, es decir, que no hay la infracción. Puede concluir en que el caso se tiene que investigar más, pero ya eso requiere más que experiencia, eso requiere más herramientas. Por ejemplo, el levantamiento de secreto de las comunicaciones, levantamiento de secreto bancario, tributario, o digamos, citaciones, emplazamientos a testigos, en cuyo caso ya esa es tarea de la autoridad. El privado no tiene por qué meterse en eso. Ahí la recomendación puede ser, miren, esta es una investigación primigenia, hay una sospecha inicial simple, la puedo reportar a la autoridad y la autoridad decidirá si abre una investigación o no y si sigue el caso. Tercera opción, ¿no? Puede llegar a la conclusión de que en verdad hay un caso serio y ese caso serio debe de implicar no solamente reportar el caso a la autoridad, sino hacer también cambios en la interna, ¿no? Porque los mecanismos de compliance han fallado, los mecanismos de cumplimiento han fallado. ¿Cuáles son los ajustes y las mejoras que se deben de hacer en determinadas áreas desde el punto de vista de cumplimiento, ¿no? Bueno, en fin, en suma, la norma ISO pone el punto sobre la IES, como ya he mencionado, en temas de investigaciones internas, en temas de lo que es el tratamiento de canales de denuncias, y yo creo que ya con esto se cuenta con un punto de partida bastante serio para la discusión según ya las regulaciones locales o nacionales, ¿no? Porque creo que el éxito del compliance no está solamente, como yo siempre digo, en ir a golpearnos el pecho a misa y decir de que todos estamos en cumplimiento, ¿no? Cada vez que yo asisto a muchos foros de compliance, lo que me encuentro son muchos PowerPoint, del caso tal, el caso tal, el caso tal, y parece, claro, el gobierno del terror, ¿no? Parece Robespierre, porque al final nos encontramos ahí con tantos datos, que uno dice, oye, tengo terror, las cosas no funcionan así, ¿no? El compliance es motivación. Y si pensamos en el compliance como motivación, tenemos que pensar en que el compliance tiene que abarcar aspectos, digamos, que no pueden ser una caja negra, como en este caso son las investigaciones internas. No se trata de ir a misa, como digo, golpearse el pecho y que repiquen las campanas, sino lo que se trata es de, en verdad, prepararse para las situaciones de crisis, ¿no? Y las investigaciones internas están dadas en situaciones de crisis. Las investigaciones internas se dan porque hay una alerta de compliance, ¿no? Hay un whistleblower, el sistema de whistleblowing se ha activado, ¿no? Termino con esto, ¿no? Decían los romanos, si vis pacem, pare bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, no te prepares solo para golpearte el pecho con el compliance, sino prepárate también para enfrentar las situaciones de crisis como las que emanen de estas investigaciones internas. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Sí, muchísimas gracias al doctor Caro Coria por esta magnífica exposición con relación al tema de el compliance y particularmente con relación al tema de los denunciantes y la ISO de reciente data 37002-2021. En el caso particular, don Dino Carlos, pues no tenemos preguntas por el momento en ninguno de los dos chats. Sin embargo, yo quería aprovechar la magna exposición que usted acaba de realizar para hacerle algunas preguntas muy puntuales, a ver cuál es su opinión al respecto. La primera, enfocándonos en el tema del whistleblower y del Perú, propiamente, pues Costa Rica y tanto Perú recientemente fueron evaluados en distintas fases por el grupo de trabajo cohecho de la OCDE, del cual formo parte en delegación de Costa Rica, en representación de Costa Rica. Y casualmente, dentro de las recomendaciones que hacen por lo menos a Costa Rica y también a Perú y a muchos otros países que forman parte de esa organización internacional, se ha venido recomendando que haya una normativa que sea
sea amplia, comprensiva en materia de protección de denunciantes. Entonces, la primera pregunta sería si ya Perú cuenta con alguna normativa en ese sentido o algún proyecto de ley en ese sentido y que nos comparta un poco de la experiencia que se tiene, porque lo normal es que se tenga protección a denunciantes, pero dentro de los procesos penales, como lo tenemos en Costa Rica desde el año 2009. Pero en materia genérica y particularmente la protección a los denunciantes, precisamente en estas investigaciones internas que pueden estarse dando dentro de las empresas, pues no tenemos una regulación que sea comprensiva y por eso hemos recibido recomendaciones en ese sentido. Entonces quería saber un poco la experiencia del Perú en el mismo tema. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Amy. Mira, el tema es súper complejo. De hecho, acá, como en casi todos los países, hay ya regulación de hace muchos años en torno a lo que es la protección de denunciantes por delitos graves, ¿no? Entremos dentro de esa lista, pongamos dentro de esa lista corrupción, caso de blanqueo, criminalidad organizada, trata de personas, minería ilegal, etc. Entonces, esa, digamos, es la regulación dura para casos graves, ¿no? Si nosotros hacemos una evaluación muy preliminar sobre el funcionamiento de este sistema, no solo en Perú, sino en la mayoría de los países, adolecemos de problemas en común, ¿no? Porque todo lo que significa el tratamiento de los sistemas de protección implica recursos que no necesariamente existen en todos los países para casos graves. Entonces, uno puede pensar en situaciones como las películas americanas, ¿no? Claro, un enorme país, te ofrecen una nueva identidad, te ofrecen mudarte de estado. Ojo, no te ofrecen cambiarte de país, te ofrecen cambiarte de estado a estado. O sea, si estás en Washington, D.C., te dicen que te puedes ir al otro Washington, ¿no? Que está cerca de Canadá, hacia la costa pacífica. O sea, eso te pueden ofrecer. Pero ya en tiempos del Internet, en tiempos donde la privacidad prácticamente se ha perdido, en tiempos donde existen sistemas hasta de reconocimiento facial, que una persona se oculte por años y por años de la faz de la Tierra, es algo súper difícil, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a que los sistemas de protección a los denunciantes también evolucionen, de modo que pongan sobre la mesa el tema de la confidencialidad versus anonimato. No sé si me explico, porque alguien dirá, no sé cómo será en Costa Rica, no voy a hablar de países cuya realidad no conozco, pero me imagino que podrían reproducirse los problemas que pasan en Brasil o en Perú o en Argentina. Nada es secreto, ¿no? En nuestros sistemas nada es secreto, claro. Entonces, le puedo poner al denunciante un código X, Y o Z, pero a la hora de la hora, pues, nuestro carácter, nuestra naturaleza, las filtraciones a la prensa y todo, al final, como se dice, todo se sabe. Entonces, tenemos sistemas muy débiles que ni siquiera pueden garantizar lo mínimo que es la confidencialidad o la reserva del denunciante. Y peor aún, si estamos ante sistemas donde el Estado no es tan fuerte, no tiene tanto dinero como para garantizar que un denunciante pueda ser trasladado a otro país, a otro lugar, para tener una nueva vida con una nueva identidad. Entonces es algo un poco ilusorio. Cierro con dos ideas. Uno, yo creo que se debe de reforzar el tema del anonimato con controles, que de ser el caso tienen que ser judiciales, porque el anonimato también se puede prestar para el abuso, evidentemente, y el abuso del denunciante, el testigo, lo que fuera, y puede también generar problemas de debido proceso, porque los sesgos que pueda tener un denunciante en un caso concreto pueden ser sesgos que no pueden ser atacados por la defensa, y ahí tendríamos problemas de principios básicos del debido proceso. Eso hay que equilibrar. Lo segundo, ¿no? Yendo ya al tema de las investigaciones internas, esto es un tema de autorregulación. O sea, el Estado puede señalar algunos mecanismos de protección de los denunciantes tratándose de entidades públicas, ¿no? Empresas del Estado, organismos, ministerios, y entonces te crea canales de denuncia propios y mecanismos de protección que pueden ser de diverso orden, ¿no? Pero en el ámbito empresarial, por ejemplo, esto puede venir de la mano con premios, cualificaciones, eso ya depende un poco de la regulación de la propia organización. Y hablemos también seriamente, ¿no? O sea, hay veces nosotros nos matamos mucho hablando del compliance,
pensando en cómo es el compliance en Inglaterra, en los Estados Unidos, y no nos damos cuenta que en nuestros sistemas nosotros tenemos otra idiosincrasia. O sea, acá, por ejemplo, es muy difícil pensar, me refiero a Perú, en una empresa que realmente pueda hacer una investigación interna, concluir, y si al final hay un delito muy grave, la empresa va a sopesar más tal vez el tema de su reputación que el tema de colaborar con la justicia. Entonces la empresa puede decir, oye, mira, ¿qué gano denunciando? Sí, golpearme el pecho y decir que tengo un buen sistema de cumplimiento, pero van a decir luego, esa empresa es corrupta. Y lo más probable es que acá en Perú, por ejemplo, a la empresa le imputen y luego de varios años salga el proceso por haber colaborado con la justicia, a diferencia del sistema americano, que tiene sistemas de declination desde el inicio. Una empresa que colabora desde el inicio es una empresa que difícilmente va a ser imputada. El mejor ejemplo es el caso icónico de los Estados Unidos, que todo estudia, es el ABC, el compliance americano, que es el caso Morgan Stanley, ¿no? El caso Morgan Stanley es súper interesante, pues la empresa logra, digamos, denunciar a un country manager en la China, muy bien, sobre un caso de corrupción por 1.8 millones de dólares por cuenta de esta empresa con unos funcionarios públicos chinos, la empresa Young Enterprise, y al final, digamos, el sistema americano no imputó a la empresa, y al empleado lo sancionaron, lo persiguieron, etcétera, ¿no? Claro, ese modelo no necesariamente se va a reproducir en nuestros países, porque en nuestros países una empresa confiesa y lo más probable es que abran investigación contra todos y ya en el camino la empresa verá si sale, no sale. Entonces creo que acá hay mucho por hacer, tanto desde el ámbito de lo que es la regulación como desde la perspectiva de la autorregulación. Muchísimas gracias por esa pregunta, perdón, esa respuesta tan interesante. Sí, efectivamente, pues en la mayoría de países enfrentamos estos mismos problemas de fondos para poder implementar estos modelos de protección a denunciantes, por lo menos antes de que se llegue al proceso penal. También otra pregunta que tengo es con relación a si Perú tiene alguna forma o está regulado de alguna manera el tema de la retaliación o venganza en las mismas empresas cuando hacen denuncias de manera interna, ¿verdad? Si hay algún tipo de protección para estas personas, de acuerdo con su conocimiento y experiencia en el tema, ¿verdad? O por denunciar también o colaborar con la justicia. Vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es la autorregulación empresarial, normalmente los mecanismos de protección pasan por cuestiones contractuales. O sea, por ejemplo, si eres un proveedor, si eres un cliente o si eres, digamos, un colaborador interno, un mecanismo de protección es tu estabilidad contractual. Es decir, si eres trabajador no te despiden, si eres un proveedor no te cortan el suministro, o si eres un cliente no dejas de dar el servicio. Muy bien, salvo que se sigan los mecanismos correspondientes. Eso es algo que uno podría decir es el mínimo. Luego de ahí podemos ir creciendo. El tema del anonimato puede ser también un mecanismo de protección. El tema de los premios, en algunos sistemas, digamos, dependiendo del tipo de empresa, su tamaño, sus recursos, pueden haber premios que puede significar un reconocimiento público, un reconocimiento interno, digamos, una posibilidad de ascenso que no está prohibida en el derecho, porque en este caso estamos hablando netamente del sector privado. Muy bien, en fin, son cosas que se pueden ir tejiendo, ¿no? Desde el lado premial hasta el lado de lo que pueden ser las estabilidades legales que correspondan. Eso es lo que se suele poner sobre la mesa, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Dino Carlos Caro Coria por esta disertación tan interesante, compartiendo un poco las experiencias del Perú en el caso de las denuncias internas y también en temas de protección a denunciantes. Muchísimas gracias por su participación de parte de la Comisión de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados y Abogadas en estas primeras jornadas de compliance.